Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy vamos a hablar de algo cotidiano, de algo común, algo que me pasa a mí y que te pasa a vos, y es que el trabajo no rinde. Bueno, el trabajo es todo aquello que nos permite la posibilidad de alimentarnos, de tener un mejor pasar, un confort, y comprarnos cosas tal vez que por ahí si no trabajáramos sería imposible conseguirlas. ¿Y por qué este tema del trabajo? El trabajo no rinde. Debemos empezar primero el trabajo en sí, cómo comienza esta historia del trabajo. No comenzó con el hombre, sino que el trabajo está en Dios, porque es la esencia de Dios. Dios trabaja, Dios es un ser que desde la eternidad, por poder decirlo así, midiendo nuestro tiempo, Dios es eterno, pero para nosotros es como poder decir, desde la eternidad pasada Dios trabajaba, Dios sigue trabajando ahora y trabajará por toda la eternidad, porque es parte de su ser. Por ejemplo, podemos pensar cuando Dios hace la creación majestuosa que Dios hizo, todas las maravillas, cuando salimos de vacaciones o nos toca ir a ciertos lugares y donde el hombre no ha tocado nada, sino que está en forma natural, sin ninguna afección del hombre, sin ninguna intervención, decimos, wow, qué maravilla, ¿cómo puede existir algo tan hermoso, tan maravilloso? Y bueno, Dios es el que hizo todas las cosas antes de que nosotros existiéramos. Y siempre Dios trabajó, como te decía, y más cuando hizo la creación, se tomó un tiempo especial para trabajar. Podemos ver en la Biblia cuando Él está haciendo su creación y cómo la Biblia dice que Él hizo este trabajo maravilloso. Leemos allí en Génesis capítulo 2, versículo 4 lo siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dios trabajó maravillosamente a lo largo de 6 días para hacer toda la creación, el lugar donde sería nuestro hábitat. Y Dios trabajó maravillosamente. Bueno, cuando Él termina la creación, Él va a tomar un trabajo especial, la creación del hombre. Y allí también Dios tuvo que trabajar para crear el hombre, porque todo es trabajo, todo tiene su trabajo, sea lo que sea, aun cuando estemos descansando, hay un trabajo para hacer. Y allí podemos ver cuando Dios crea al hombre, qué momento maravilloso ver a Dios trabajando. No lo podemos ver, pero sería lindo haberlo observado, con esa paciencia, con esas técnicas que usaba para poder crear al hombre. Si me acompañás, lo leemos en la Biblia. Lo vamos a leer rápido, pero debe haber sido maravilloso verlo hacer este trabajo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso habrá sido verle trabajar desde el principio hasta la culminación de la obra maestra que hizo en el hombre. Y luego cuando Él imparte esa vida y ese ser que había creado comienza a movilizarse, a manifestarse. Y no solo eso, sino que Dios trabaja y le forma un hábitat y Él trabaja en lo que se llamó el huerto de Edén. Y Dios también lo trabajó, Dios lo labró, Dios lo plantó, lo diseñó para que el hombre pudiese habitar cómodamente en ese hábitat. Y recordemos allí también cómo Dios trabajó en ese huerto. Dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, Dios siempre ejecutó
un trabajo extraordinario, perfecto, maravilloso. Y en estos casos, en el momento de la creación, en la creación del hombre, en ver cómo Él preparó el hábitat para que el hombre estuviera cómodo y no tuviese necesidades extremas, sino que Él pudiese satisfacer todas sus necesidades. Allí fue por el trabajo que Dios hizo, un trabajo perfecto, y Dios lo hizo con una dedicación, con una técnica especial, lo hizo con un amor especial, y hasta Dios disfrutó ese trabajo que Él hizo, porque el trabajo en sí no tiene ninguna maldad, no tiene ninguna fatiga. El trabajo que Dios creó y como Dios lo hace es placentero. Así que cuando Dios hizo todas estas cosas, debe haber hallado placer en hacerlo por la forma y la dedicación que tomó para hacerlas. Y podríamos pensar cuando Dios envía a Jesús al mundo y Él establece contacto con nosotros, y la forma que Él tenía para hacer su trabajo, todo lo que Él hizo maravillosamente, la cantidad de cosas que hizo, cómo Él trabajó durante todo el día, y aún en la noche Él trabajaba, porque Él estaba preparando durante la noche lo que sería al otro día, las cosas que Él iba a tener que hacer. Él oraba, Él pasaba tiempo con el Padre, mientras el resto de la humanidad dormía. Y Jesús, cuando se presenta y se manifiesta, Él les habla del trabajo que hacen Dios, su Padre y Él, y que nunca han dejado de trabajar. Desde la eternidad siempre estuvieron trabajando. Y Jesús lo manifiesta, y Él les habla de que a Él le agrada trabajar y que como Él no ha cesado ese trabajo. Dice allí en Juan capítulo 5, versículo 17, palabras del Señor Jesús, dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué increíble. Y podríamos preguntarnos si Dios todavía sigue trabajando en la creación. Y por supuesto que sigue trabajando. Y podríamos pensar y podríamos decir, Jesús, que Él decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Cómo es que Él está trabajando? Podríamos hacernos ahora la pregunta, si Él sigue trabajando, si Él sigue ejecutando sus tareas. Y es obvio que Él trabaja, porque si Jesús no trabajara, ¿quién alimentaría, por ejemplo, a los animales en el desierto, en los montes, a las aves en los cielos? ¿Quién alimentaría al hombre? Porque de todo lo que el hombre se sirve para trabajar, la materia prima sigue siendo de Dios. ¿Y quién produce esa materia prima, o quién hace lo posible para que el hombre pueda seguir trabajando y adquiriendo esos materiales para trabajar? Aún el plato que viene a nuestra mesa es materia prima que Dios provee cada día. Por lo tanto, Dios sigue trabajando, y Jesús mismo es el sustentador de todos los seres vivos sobre el planeta. Y lo podemos leer cuando el Padre habla del Hijo en la carta a los Hebreos, y Él manifiesta cómo este Hijo maravilloso sigue aún trabajando y sustentando a la creación. Dice allí Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo siguiente. Hablando de la persona de Jesús, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que es Jesús el creador y el sustentador de todas las cosas. Es decir, que si Él dejara por un instante de trabajar, de producir el aire que respiramos, o de hacer algo de lo cual Él está involucrado, nosotros dejaríamos de existir. Y el trabajo más maravilloso que podemos observar es el que hizo Jesús en la cruz, cuando Él viene y muere por el hombre
para que el hombre pueda alcanzar el perdón de pecados, para que pueda acercarse a Dios y tener una relación personal con Dios. Ese trabajo que hizo Jesús, esa obra extraordinaria, eso fue maravilloso y tiene alcance eterno el trabajo que Él hizo en la obra de la cruz a nuestro favor. Y bueno, la Biblia enseña que todas aquellas personas que reciben a Jesús en su corazón, lo aceptan como Señor, como Salvador, como aquel que murió en la cruz por ellos, dice que esa persona que recibe a Jesús pasa a ser parte de la iglesia. Y bueno, Jesús tiene que sustentar a la iglesia, la tiene que cuidar, le tiene que dar el sustento diario. Y bueno, es parte del trabajo de Jesús para la iglesia. Y eso lo dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 29, leemos así. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y bueno, es maravilloso pensar que Cristo está ocupado en algo tan maravilloso como es la iglesia que Él está formando día a día con todas aquellas personas que lo reciben en su vida como Señor y Salvador. Bueno, te decía que Dios se preocupó porque el hombre tuviese una forma, un confort donde vivir y una forma de subsistencia, de alimentarse. Y fue cuando pone al hombre en el huerto y también le ordena al hombre que haga lo mismo que Dios. Dios trabajó para plantar ese huerto, pero Dios lo va a poner al hombre y le va a hacer que ahora el hombre trabaje para cuidar ese huerto, que de allí él se alimentaría y se sustentaría, encontraría todo en ese huerto, abrigo, descanso, paz, todo estaba en ese huerto. Pero a partir de que Dios pone al hombre en el huerto, ahora el hombre tiene que trabajar y no le produce ningún problema. Al contrario, él disfruta del trabajo que Dios le dio a Adán. Por ejemplo, cuando él le dice que le tenía que poner nombre a todos los animales, cuidar el huerto, labrarlo y a su vez comer y vivir de ese huerto. Pero era responsabilidad del hombre el trabajo. No el trabajo que conocemos ahora, sino el trabajo perfecto en ese tiempo y en ese lugar perfecto. Dice allí en Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16, si me acompañás, leemos ese momento cuando el trabajo era gozo, era alegría, el trabajo dignifica. Dice allí en Génesis 2, 15 y 16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y bueno, era lo que te contaba. El huerto vino a ser un lugar digno para el hombre y el lugar en el cual el hombre podía desarrollar sus habilidades por medio del trabajo. Y él iba a ser feliz en esa forma de vida, trabajando y ganándose el sustento y poder disfrutar de aquello por lo cual él trabajaba durante todo el día. Y bueno, ¿qué pasó? Que el trabajo pasó a ser una carga. ¿Qué pasó? Que el trabajo pasó a ser una fatiga, empezó el hombre a fatigarse al trabajar y ya no, el trabajo no produce. Hoy podemos pensar que el trabajo no rinde porque en un principio, hace muchos años, trabajaba solamente el hombre en el hogar. Hoy trabaja el hombre, la mujer, los hijos, y aún así el trabajo no rinde. El hombre se fatiga de sol a sol y el trabajo no rinde. ¿Por qué ahora no rinde? Y antes era tan maravilloso tener el trabajo como medio de subsistencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que el hombre desobedeció a Dios, el hombre decidió vivir lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios y sin tener una relación personal con Dios. Y eso lo llevó al fracaso, porque a partir de que el hombre se rebela contra Dios, una de las consecuencias primarias
es que el trabajo pasó a ser una carga, el trabajo pasó a ser un problema, el trabajo comenzó a ser lo que hoy es para nosotros. Un trabajo que es arduo y lo pasamos la vida trabajando y el trabajo no rinde. Dice allí el momento en que el trabajo cambió de forma de ser de paz y de gozo y de dignidad, comenzó a ser una carga, comenzó a ser fatigoso y el hombre comenzó a dejar su vida en el trabajo. Todo está allí, dejamos la vida, la familia, dejamos todo en el trabajo y nos privamos de tantas cosas maravillosas como por ejemplo la crianza de los niños, cuando antes había posibilidad de criar a los niños, hoy ya ni tiempo tenemos de criar a los niños y hay que trabajar para pagarle a otro que cuida a nuestros niños. Y nosotros lo vemos a la hora de comer, casi ya a punto de ir a dormir. Dice allí el momento cuando el trabajo cambió de ser un trabajo de gozo, de paz, de sustento, de confort, pasó a ser una carga. Aquel terrible día en que el hombre se rebela contra Dios. Dice Génesis 3, 17 y 18, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Allí ese día el trabajo pasó a ser una carga. El trabajo pasó a ser aflicción, el trabajo pasó a ser angustia. Y bueno, el hombre pasa toda la vida, el hombre, la mujer, como te decía, los hijos, pasan toda la vida trabajando. La mayor parte de la vida es en el trabajo. Hay poco de la familia, poco de esparcimiento, pero la mayor parte de la vida queda en el trabajo. Y un trabajo que finalmente pasa como pasan los que trabajan, y dejan un rastro que nadie los puede seguir y el hombre tiene este destino, trabajar arduamente toda la vida por un trabajo que no rinde, por un trabajo que no le da satisfacción y finalmente muere y todo su trabajo en la nada. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y por eso el trabajo no rinde. Y no rinde porque el hombre se apartó de Dios y perdió la esencia por la cual Dios hizo el trabajo, para que lo pudiera disfrutar como Dios mismo disfruta el trabajo. Y para Él es gozo, es alegría, es un hobby trabajar para Dios. Pero para nosotros es una carga muy pesada. Es una carga tan pesada que nos cuesta la vida trabajando y sin sentido. Dice allí, por ejemplo, el sabio Salomón, un hombre muy sabio que escribió y se puso a pensar sobre esta cuestión del trabajo. Y él entendió que había trabajado mucho y que todo lo que él había trabajado al final de sus días se dio cuenta que el trabajo no rinde. Y él dijo, y escribió esto en la Biblia, quedó escrito, lo que él pensaba con respecto al trabajo y a la fatiga del trabajo. Dice en Eclesiastés 2:18 lo siguiente. Dice Salomón, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y eso es lo que pasa. Las personas no entienden que lejos de Dios, el trabajo no va a suplir esa necesidad de Dios. El hombre trabaja porque su alma está lejos de Dios. Y por más que trabaje incansablemente para apalear el grito del alma, que le pide a gritos que vuelva a Dios, el hombre lo quiere solucionar con trabajo. Pero él entiende que trabaja toda la vida y aún se pierde la crianza de sus hijos, la posibilidad de estar con su esposa, de tener un tiempo para estar con ellos en esparcimiento o de tomarse un tiempo para sí,
se da cuenta que pasa toda la vida trabajando y que al final morirá, y otro se hará cargo de todo el fruto del trabajo que él lo hizo con tanto sudor, con tanta aflicción y con tanta angustia. Otro se ocupará de recibir todos los beneficios de su trabajo. Esta es la triste noticia de toda persona que llega al final de sus días y que dice: pasé toda la vida trabajando, me perdí esto, privé a mi esposa, a mis hijos de esto, de lo otro. Y sin embargo ahora que voy a morir, ¿de qué me sirvió todo eso? Si estar lejos de Dios, por más que uno pueda trabajar, pero estando lejos de Dios, el trabajo solo es aflicción, es angustia, y finalmente termina siendo una carga pesada que nos lleva a la vida. Dice allí el Salomón, de quien hablamos, que él sigue hablando del trabajo y dice, por ejemplo, en Eclesiastés 2:17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ese es el problema, que todo el trabajo que uno pueda hacer para satisfacer su vida física, tal vez su vida emocional, no tiene sentido si Dios no forma parte de nuestra vida, porque tenemos un espíritu, y ese espíritu, lejos de Dios, está languideciendo y clama por Dios, clama por tener una relación personal con Dios. Por eso Dios nos dice, nos enseña, dice, ¿para qué te sirve tanto trabajar cuando Dios no forma parte de tu vida? ¿De qué te sirve alimentarte físicamente o emocionalmente si tu alma y tu espíritu no tienen ningún tipo de alimento y viven la aflicción de verte trabajar todos los días, pero que lejos de Dios tu alma y tu espíritu sufren tremendamente? Entonces Dios dice, nos llama a hacer una compra, a comprar para alimentar el alma y el espíritu, pero esta vez no hay que trabajar, esta vez no hay que pagar, Él lo ofrece gratuitamente. Dice así Dios en Isaías capítulo 55, versículo 2. Una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Dios llama a las personas a reflexionar antes de que su vida sea solo trabajo y al final volver al polvo y dejar el fruto de su trabajo para que lo reciba otro y que tal vez lo malgaste, lo desperdicie. Dice Dios, venid, yo te voy a mostrar, te voy a dar algo por lo cual no necesitas trabajar. Vení a comprar, pero comprá sin dinero. Pero eso que vos vas a recibir te va a dar satisfacción en el alma y vas a poder tener una vida de esperanza por la cual no necesitas trabajar. Solo necesitas venir a Dios y recibir eso que Él te da gratuitamente, para que el alma pueda encontrar lo que el trabajo no te puede dar y se pueda saciar esa alma del alimento que sí necesita. Dice allí Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué dice comprad si no hay que pagar? ¿Por qué dice comprad si no hay un precio puesto para que uno pueda adquirir lo que ofrece? Está hablando de la salvación eterna del alma, que eso no se puede trabajar. Por eso dice que el hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación del alma. El hombre que pasa toda la vida trabajando, teniendo lejos a Dios y no teniéndolo en cuenta, un día partirá a la eternidad y seguirá lejos de Dios, condenado eternamente por haberse alejado de Dios y por no haberlo buscado. Cuando Dios está ofreciendo que venga a Él
y recibirá algo que Dios ofrece gratuitamente. ¿Por qué lo ofrece gratuitamente? Porque el hombre no puede pagar para la salvación del alma y tampoco puede trabajar para poder alcanzar esa salvación, porque tiene un precio que el hombre no puede pagar y un valor que el hombre trabajando no lo puede alcanzar. ¿Por qué? Porque, como te dije, Jesucristo ya pagó al contado en la cruz del Calvario el precio que un alma necesita para alcanzar la salvación. Cristo ofrece la salvación del alma y la ofrece gratuitamente. Con solo venir a Cristo y pedirle a Cristo que nos dé esa salvación, y Él no nos va a cobrar, porque ya pagó al contado, muriendo en la cruz por el pecador. Dice allí Isaías en el capítulo 55 y en el versículo 3, nos llama a oír a Dios. Dice así, Isaías 55, 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dios nos llama a oír a Dios, a oír esta voz del cielo que te dice, ven a Cristo y encontrarás vida eterna, encontrarás la salvación de tu alma. Ven a Cristo, oye lo que ahora se está diciendo, porque es una voz del cielo que te invita a venir para encontrar la satisfacción que el alma no puede alcanzar mientras te pases toda la vida trabajando lejos de Dios. ¿Saciarás tu hambre? Tal vez. ¿Saciarás tu bienestar? Tal vez. ¿Tu hobby? Tal vez. Pero nunca saciarás el pedido de tu alma que necesita ser alimentada. Solo Dios puede darte ese alimento y lo ofrece sin precio y no te dice que tienes que trabajar por ello, porque ya Cristo pagó ese precio y lo pagó de contado, lo pagó con su sangre. Por eso el llamado de Dios dice, presta atención, oí mi voz ahora. Y entonces cuando estás prestando atención y oís, Dios te va a decir qué tienes que hacer. Dice Isaías 55, 7, así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te llama en esta hora. Dios quiere que tú te arrepientas por haber dejado de lado a Dios y por seguir afanado en tu trabajo que a ningún lugar te lleva en cuanto a la salvación del alma, en cuanto a qué pasará después de la muerte, dónde pasarás la eternidad. No puedes trabajar aquí por esa eternidad, porque para ir a la eternidad con Dios solo tienes que venir a Jesús, solo tienes que dejar tu impío camino y arrepentirte y reconocerlo como Señor, como Salvador y pedirle perdón. Y de esa manera alcanzarás el cielo, cosa que no se puede alcanzar con el trabajo, porque el trabajo no rinde. Entonces, Dios te llama ahora a buscarle, y tienes que buscarlo antes de partir de este mundo, antes que dejes esta vida que Dios te da para que le busques. Dice Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es hora de llamar, es hora de oír, es hora de volver, es hora de encontrarse con Jesucristo, porque Jesucristo tiene el alimento que tu alma necesita para alcanzar la vida eterna, y es el pan de vida, que nadie te puede ofrecer, que nadie lo puede alcanzar, y que solo Dios, solo Jesús te lo puede dar. Jesús dijo así, en Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo Jesucristo puede saciar el pedido y la ansiedad del alma, que el trabajo no puede conseguir,
Pero si uno viene a Cristo arrepentido, reconoce sus pecados, se vuelve a Dios, lo recibe como Señor y Salvador, lo que estará recibiendo es el pan de vida, el pan que saciará el alma por toda la eternidad. Y ese es el grito y el pedido del alma. Ese es el verdadero alimento que tiene que llegar a nuestro ser, el pan de vida, que solo Cristo lo puede dar. Y Jesucristo estaba en un lugar cerca de una aldea, o podría ser una ciudad, y venía una mujer a un pozo que quedaba lejos de la ciudad. Y la mujer venía todos los días, al mediodía, al rayo del sol, cuando el calor era más fuerte, venía con su cántaro de agua todos los días, y venía a ese pozo, sacaba agua y volvía a la ciudad, volvía a entrar. Pero al otro día tenía que volver a repetir el mismo proceso, y así toda su vida. Pero un día viene a ese pozo al mediodía, como todos los días, pero esta vez era diferente. Había un hombre en el pozo, y entonces ese hombre entabla una relación, una conversación con ella, y ese hombre le cuenta que él tiene una agua que podía saciar su alma y que no necesitaría venir a ese pozo a buscarla. Y ese agua saciaría su sed para siempre. Entonces Jesús le dice a esta mujer lo siguiente. Dice Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo ofrece el pan de vida, el pan que puede alimentar el agua. Ofrece el agua de vida, el agua que puede dar a la persona una nueva vida que es eterna y que no cesará jamás. Un agua y un pan por el cual no se puede trabajar y nadie puede alcanzar el valor para comprarla. Pero Jesucristo la ofrece gratuitamente. Y ahí sí no podrías decir, el trabajo no me rinde para poder comprarla, porque Jesucristo la ofrece gratis. Pero ese agua es la única que puede saciar ese peso y esa carga que tienes toda la vida, trabajando incansablemente para alcanzar aquello que no podrás disfrutar, porque un día morirás. Y entonces, cuando mueras, ¿de qué te servirá todo ese trabajo con el cual te afanaste día y noche, todos los días, debajo del sol? Dios te ofrece ahora un pan y un agua que es gratuita y que es el agua de vida y es el pan de vida, que dará a tu alma una saciedad eterna. Y no pasarás a esa condenación eterna, sino que Dios te dará la salvación. Ya está paga, Cristo la pagó en la cruz, la pagó al contado. Por eso ahora el Espíritu Santo y la Iglesia hacen un llamado a venir a beber de ese agua y a beber gratuitamente. Es un llamado para ti, para que no digas, una vez que recibas ese pan y esa vida en Cristo, no digas que el trabajo no rinde, porque aquí encontrarás algo que sí rinde y pasarás a una eternidad maravillosa en el cielo con Jesucristo. Por eso dice el Espíritu y la esposa, allí en Apocalipsis, leemos en el capítulo 22 y en el versículo 17 el llamado de Dios para tu vida. Dice así: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa, hablando de la Iglesia, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. No se puede trabajar por ella. No hay valor para pagar y no hay quien la pueda dar. Solo Jesucristo. Y la ofrece gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar este agua de vida?
sin trabajar, porque ese trabajo con el cual te afanas debajo del sol no alcanza para comprar el agua de vida o el pan de vida. Dios lo ofrece gratuitamente. Inclina tu oído a Dios y oye esta voz del cielo. Y Dios dice que te arrepientas de todos tus pecados porque has ofendido a Dios y mereces la condenación eterna. Y mereces que ese alma y ese espíritu seco que está dentro de ti pase a la condenación eterna, lejos de Dios para siempre. Pero Dios tiene misericordia de ti y entonces te hace un llamado de recibir ese agua de vida y ese pan de vida, hablando de recibir a Jesús en tu vida como Señor, como Salvador. Tienes que decirle a Jesús que te perdone por tus pecados. Tienes que confesárselos y arrepentido pedirle a Jesús que te perdone y decirle a Jesús que entre a formar parte de tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces alcanzarás algo que aunque el trabajo no rinda, te dará una rendición eterna, porque pasarás a tener la vida de Cristo en tu vida. No demores más, no sigas trabajando arduamente, día y noche, sin tener sentido para tu vida. Si recibes a Cristo como Señor y Salvador, el trabajo pasará a cambiar y pasará a ser un trabajo digno y de paz y de gozo, sabiendo que el alma y el espíritu están saciadas. Toma esa decisión sabia, recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibe el pan de vida y el agua de vida gratuitamente que solo Cristo puede dar y Él te la ofrece por su misericordia. Habla con Jesucristo urgentemente y recibe esta vida eterna que Jesús te ofrece y no tendrás que trabajar para ella. Que el Señor bendiga su palabra y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.